La palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta palabra la podemos ver en el testimonio de nuestra invitada del día de hoy. Ella se llama Irene Comay. Ella viene a compartirnos todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Grabamos este testimonio en el poblado de Cobén, Campeche, desde el Centro de Rehabilitación Jonás y el Pez. Así que te damos la bienvenida a ti que nos estás sintonizando al otro lado de la pantalla. Sin duda alguna, podremos escuchar cómo una vida llena de dolor, en drogas, en alcohol, ¿verdad? En infinidad de situaciones aún inimaginables, ¿verdad? Para nosotros, ella pudo ver la mano de Dios moviéndose a favor de su vida y de su familia. Así que le dejamos el lugar a Irene, que viene a compartirnos este gran testimonio. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Estoy muy agradecida con Dios porque me ha permitido que en este momento hable sobre mi testimonio en este programa Cuando te conocí, alfarero. Vengo de una familia de cuna cristiana. Mis papás son cristianos, mi hermana, mi cuñado es evangelista. Y entonces yo iba mucho al templo, pero me empecé a alejar mucho de Dios. Quiero que ustedes conozcan un poco de mi testimonio. Tengo 3 hijos. El mayor tiene 9 años, el otro 7 y mi niña tiene 4 años. Conocí al papá de mi hija en medio de la drogadicción, en medio del mundo. A pesar de que yo era cristiana, yo me enamoré de él, me embaracé. En el momento en el que yo estaba embarazada, yo seguía consumiendo drogas, iba y consumía sustancias, tomaba alcohol. Llegué a tomar lo que es el alcohol de caña real, ya el alcohol más fuerte. Aún estando embarazada, yo sentía como mi hija se movía y siempre estando ahí en medio de todas esas personas, yo le lloraba a Dios y le decía: Dios, permite que yo deje las drogas, yo ya no quiero estar aquí, moldea mi vida, cámbiala. Llorando le pedía yo a Dios, a pesar de estar dentro de esos lugares, que Él me sacara de ahí. Iba a mi casa y encontraba amigos que me hacían regresar y volverme a drogar. Terminaba las drogas y le decía que me volvía yo a ir a mi casa, y por medio de la nada yo encontraba dinero y el enemigo me volvía a regresar a esos lugares, a que yo seguía consumiendo drogas. Entonces, mi hija, a los 6 meses y medio, yo fui a casa del papá de mi hija para decirle que tenía yo dolores y que teníamos que ir al hospital. No apareció el papá de mi hija y mi mamá me llevó al hospital porque se percata de que yo iba a tener a la bebé. Recuerdo que ese día yo estaba drogándome y agarré la piedra y la fumé, y les dije a las personas que estaban conmigo en ese momento que esa era la última piedra que me iba a fumar con ellos, y se empezaron a reír, ¿no? Me fui a mi casa, me llevaron al hospital. Mi hija nació a los 6 meses y medio. Gracias a Dios por su amor, nació viva, porque ya me habían dicho que la niña estaba muerta dentro de mí por tanta droga que había yo consumido. Recuerdo que a mi mamá le dicen que firme un papel donde ella se había sido responsable, se va a ser responsable de que la niña, pues me la iban ya a sacar, pero ya muerta. Entonces mi mamá, como ella entregó su vida también a Cristo, le dijo al médico que la niña no estaba muerta, que ella declaraba por medio de Dios que la niña iba a nacer viva y que ella no va a tener esa como voluntad de firmar ese papel, porque ella declaró en Cristo que la niña iba a nacer viva. Entonces pasa un promedio de tiempo para que la niña naciera. En el medio de tantas horas la niña nace, y ya había yo de todo lo que yo había hecho de consumir drogas en todo ese lapso de 6 meses y medio embarazada de la bebé.
para mí sí iba a ser cierto lo que los médicos dijeron, ¿no? Que ya se había muerto. Entonces la niña nace después de tantas horas de parto y la niña nace viva. En ese momento sentí que Dios me había dado una nueva oportunidad para seguir viviendo, para poder ser yo una persona diferente, ¿no? Alejarme de las drogas, del mundo, de todas esas personas que me humillaban afuera, ¿no? Y la niña nace, yo dejo al papá de mi hija, lo dejo porque no quería que ella viviera en el ámbito también de las drogas, porque yo y él nos drogábamos juntos, ¿no? Entonces ella nace y yo le digo a mi mamá que le diga a él cuando me fuera a buscar que no sabía nada de nosotros. Pero siempre tenía yo en la cabeza el qué hubiera sido si yo le hubiera dado un padre a mi hija, qué hubiera sido si hubiéramos yo tenido una familia, quién me hubiera dado la espalda, quién no, quién me hubiera apoyado. Y siempre lloraba por las noches, el que me sentía culpable de que si algún día mi hija me preguntara, ¿y mi papá? Y yo le dijera, pues no, porque yo lo dejé y no permití que tú lo buscaras. Yo le decía a la gente que si algún día ella me preguntara, ya grande, le iba yo a decir quién era su papá, y si ella decidía ir a buscarlo, pues adelante. Pero siempre tenía esas ganas de formar una familia, de tener estas personas que yo veía en las calles, en los parques, cuando andaban con sus hijos. Y entonces, de todas esas preguntas, a los 6 meses de nacida mi hija, yo tengo una discusión con mi mamá y me voy de la casa a buscarlo a él. Entonces él no estaba porque estaba drogándose, y cuando llegó lo primero que me preguntó, ¿quieres algo? ¿Quieres drogarte? Te lo voy a buscar. En ese momento pruebo yo las drogas otra vez. Empiezo a consumir las drogas y le empiezo a dar pecho a mi hija, y empiezo a ver que mi hija se empieza a asustar. Dejo de hacer las cosas que hacía en mi casa, bañaba yo a mi hija con agua fría, nunca se me enfermó, por honra y gloria de Dios. Hasta que un día yo desperté y vi un hombre dentro de ese cuarto fumando y drogándose, y dije, esto no es lo que yo quiero para mi pequeña. Entonces voy, y en las mañanas yo iba en la casa de mi mamá, y en las noches él me pasaba a recoger, y así. Un día se enferma la niña, y por quererle decir a él que me diera lo del medicamento que mi mamá había gastado, él llega drogado y empieza a amenazar a mi familia, empieza a decir que nos iba a matar, empieza a decir que si yo lo dejaba me iba a matar. Y como él tiene antecedentes agresivos, entonces yo dije, no vas a venir acá a humillar a mí. Vi cómo lloraba mi mamá, vi cómo lloraban mis hijos, tengo 2 niños más. Y agarré a mi hija en brazos, se los di a mi mamá para que la abrazara, y le dije, espéreme, ahorita regreso. Fui a como tenía yo, me llevé una chancla y la otra no, y caminé. Mientras él me venía atrás amenazando y gritándome, la gente lo veía, no me importó, y llegué a la casa y agarré mis cosas. Y así regresé a mi casa otra vez. Lo lloré, pero entendí que Dios me había respondido todas esas preguntas que yo tenía. Nada más una semana me bastó para que Dios me diera las respuestas de todo, y dije, Dios, gracias. Me sentí mal, pero mis papás me abrazaron y me dijeron que no importaba lo que había pasado, porque yo tuve un pleito jurídico con mi mamá porque no me dejaba estar con él. Entonces todo eso se me fue perdonado por mis padres, y seguí estando en la casa de mis papás. Al lapso del tiempo vi como mi papá me comentó que a veces yo escuchaba que mi papá decía, no tengo dinero para la leche de la niña, y se desesperaba, ¿no? Él es carpintero, entonces a veces no tenía trabajo, si mi mamá pues no trabajaba, era ama de casa. Mi mamá en una de esas me regaló unas cajitas de gelatina y me dijo, toma, hazlas para la niña. Las hice, y como que una voz me dijo, ¿y por qué no sales a venderlas? Entonces empecé a salir, vendí las gelatinas y empecé a vender pizza, pan, y empecé yo a tener mi propio dinero, y me gustó el saber que yo podía sacar adelante a mi hija, ¿no? Y a mis hijos. Entonces de ahí empecé yo a vender aguas frescas. Recuerdo que yo llevaba a mi hija en brazos y daba cambio en el mismo triciclo donde yo iba, porque yo pedí prestado un triciclo, ¿no? Y a veces llevaba una maquita y la colgaba mientras yo seguía en mis ventas. Antes de que todo eso pasara,
yo vi a mi hija en esa hamaca acostada durmiendo con vida y acepté a Cristo como mi Salvador personal. Le agradecí tanto a Dios que mi hija estuviese viva y que Él haya enargüido mi vida y mi corazón. Yo lo buscaba por medio de las alabanzas, por medio de la oración, por medio del ayuno, y entonces se fue dando todo lo que Dios me permitió tener. Al transcurso de tiempo terminé mis estudios de acuicultura y puse un acuario. Dejé de salir al sol, dejé de dejar a mi hija para luego, y entonces yo tenía más tiempo con mi pequeña. Me dio grandes cosas, todo lo que yo añoraba, hasta lo que no podía yo haber pensado tener. Me sujeté de la mano de Dios y en un momento que ya lo pude tener todo, vi a mi familia feliz, vi a mis hijos sanos, y la gente me conocía por lo que yo tenía y por lo que yo sabía. Me solté de las manos de Cristo. Creí que yo lo podía todo, creí que yo sola había alcanzado todo lo que tenía. No me quería yo dar cuenta que si lo tuve fue porque Dios me lo proveó y porque Dios quiso que yo pudiera obtenerlo por medio de Él y de su amor infinito. Entonces empiezo a conocer a un muchacho que era de Campeche, y yo empiezo a viajar sin mis papás, empiezo a salir sin mis papás, empiezo a dejar a mis padres de lado y a Dios, porque yo ya no tenía tiempo, porque siempre ponía pretexto de que necesitaba más clientes, necesitaba yo más dinero, y dejé a Dios en segunda parte hasta que al final me olvidé de que Dios existía. Empecé a consumir lo que Él me empezó a decir, que si quería yo tomar, y tomaba, y llegaba a mi casa y les decía a mis papás que no había pasado nada, y seguía yo yendo al templo sabiendo que yo ya estaba cometiendo pecado y adulterio. Y así pasaron 3 semanas, hasta que a la 4ª semana pues yo salgo de mi casa, salgo con dinero, salí bien vestidita, bien peinadita. Vi cómo mi madre se despedía de mí, cómo mi hija se despedía de mí. Nunca había pensado que esa era la última vez que yo los iba a ver sana. Entonces me voy, me meto a una casa, porque yo estudiaba taekwondo. De donde estudiaba taekwondo era una casa y era un lugar donde vendían drogas. Entonces empiezo a fumar la primera, y ahí ya no regreso a mi casa. Me bañé como a los 15 días después de haber consumido drogas. No vi la luz del sol porque estaba dentro de ese lugar y yo no quería salir por miedo. Mi mamá me subió a las redes sociales como desaparecida. Yo llegué a estar hasta en las redes sociales de Jalisco, de Guadalajara, de Chetumal, de Escárcega. Fue muy viral. Yo estuve viral como desaparecida porque mi mamá nunca pensó que yo me fuera a drogar, y me lo ha dicho: yo pensé que te había pasado hasta lo que no podía uno esperarse, excepto de que tú fueras a consumir drogas. Entonces, después de 15 días, eso tardó un lapso de 3 meses que Dios me dejó. Me permitió hacer y deshacer en el mundo, ¿no? Yo pasé a morirme, pasaron a matarme, pasaron a violarme. Escuchaba yo voces que me decían: mata a tus papás. Cuando yo llegaba a mi casa, escuchaba que me decían cómo matarlos, cómo primero empezar a matar a mi papá, a mi mamá, y luego así continuar con mis hijos, ¿no? Y cómo veía cómo yo estaba parada enfrente de mis hijos, tocando su sangre y poniéndolo sobre mi cuerpo, e irme con todo lo que yo podía vender de mi casa y drogarme, hasta que el sueño me agarraba, y yo siento que era el Espíritu Santo que tenía un pleito, una batalla con el enemigo, porque mis papás son cristianos, toda mi familia es cristiana. Entonces reclamaba tanto el diablo mi vida como Jehová, ¿no? Y siempre sentía yo que el que vencía era Dios, y me quedaba yo dormida y al siguiente día despertaba y me iba. Entonces yo escuchaba ya voces de que pensaba que todos estaban contra mí, que
que hablaban sobre mi vida, que me querían hacer cosas y la gente en realidad no estaba hablando, ¿no? A veces estaba yo sola y escuchaba voces de que yo no servía para nada y de varias acusaciones que me hacían, pero no había nadie. Pensaba que me acechaban en el baño, que me acechaban en las ventanas, que pasaba gente, y hasta que mi celular tenía una cámara integrada y que de mi celular me veían todo lo que hacía y lo que no deshacía. Llegué a agarrar mi teléfono y pegarle figuritas atrás de la pantalla porque yo decía que desde ahí me estaban espiando, ¿no? El enemigo me estaba dejando loca. Yo decía que si, ya en las últimas decía yo que si yo no terminaba muerta, terminaba yo loca, yo ya no tenía esperanza de vida. El enemigo me había sembrado eso de que yo ya no valía nada ante la sociedad, ni ante mis padres, ni ante los ojos de Dios, porque sentía que Dios me aborrecía por todo lo que yo le había prometido que yo dejaría de hacer y le había yo fallado. Y cuando yo me quería acercar a un templo o a orar, el enemigo me seguía diciendo que no lo haga porque Dios ya no me quería y porque para qué lo iba yo a hacer si yo sabía que yo no valgo la pena. Entonces nunca abrí mi corazón a Dios en esos momentos, hasta que mi mamá, en uno de esos días, yo tenía una persona que me hablaba por teléfono, que me decía, regresa a tu casa, y yo no le hacía caso. Enfermé a mi mamá, enfermé a mi papá. Cuando yo llegaba a buscar los pocos animales que me quedaban a mi casa para malvenderlos, escuchaba cómo mi hija lloraba, ¿no? En una de esas, yo llego a la casa y mi hija me agarra la blusa y me tocó desprender una por una los deditos de mi hija, de mi blusa, para que me soltara, para que yo me fuera a drogar. Y subiendo al taxi, donde ya después de agarrar las cosas, subiendo al taxi yo escuchaba hasta las dos esquinas los llantos de mi hija y sí sentía yo eso de desesperación, de mi hija está llorando, pero el enemigo era más la ansiedad de seguirme drogando que los llantos de mi hijo, ni las lágrimas de mi papá pudieron hacer que yo me quedara en mi casa, ¿no? Porque el enemigo ya me tenía aprisionada. Yo llegaba y de lo que yo vendía las cosas, les daba drogas a las personas que estaban ahí conmigo, porque siempre era así, comprar amor, comprar esa necesidad de lo que ya había yo perdido en mi casa. Y vuelvo también a pensar que no valgo la pena y me pongo a sentir renuente, a tener problemas con las personas, a hacer lo que yo quiero, porque nunca quise que otras personas me guiaran. Y empiezo a portarme mal. Entonces veo que Dios obró en otras personas y obra en la vida del director de este lugar, que es Jonás y el Pez, que es un área para mujeres, un centro cristiano. Veo que obra en su vida y él habla con mi mamá, porque yo ya iba de salida, pero me sentía igual que como entré, o peor, y vacía. Le echaba la culpa a Dios de todo lo que me había pasado, hasta que entendí en ese momento cuando él habló con mi mamá y me dejó un tiempo más, porque dijeron que yo no hice nada con mi vida y mi espiritualidad. Me enojo con Dios otra vez, empiezo a buscarle peros a mi vida, empiezo a idear cómo desquitarme de todos los de este lugar, hasta que un día, de la nada, se me quitó todo ese coraje y dije, si me tienes aquí es por algo. Empecé a buscar a Dios de verdad y de corazón, y le agradezco al director de este lugar por lo que él hizo y por lo que habló con mi mamá, para que yo pudiera quedarme un tiempo más aquí, para que yo pudiera buscarme ese perdón, porque yo no me quería perdonar después de todo lo que yo hice, ¿no? Yo me sentía vacía, que yo no me llenaba con nada y me sentía triste y lloraba y decía, si salgo yo sé que voy a recaer de nuevo, si salgo, tenía yo tanto miedo a salir en el mundo porque no me había yo agarrado las manos de Dios. Entonces en este lugar he entendido que Dios hace las cosas y hasta que no termine su obra Dios conmigo, entonces yo no me iré sin Él.
Hay una canción que dice, si sin su presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Entonces cada que escucho esa alabanza, hay algo que mi corazón se llena de gozo y digo, sí, hasta que Dios no sepa que estoy preparada, no voy a ver a mi madre entrar por esa puerta por mí. Entonces siento que la obra de Dios todavía no se ha terminado en mí y quiero seguir alabando a Dios para que yo cuando salga le dé la honra y la gloria al único Dios que sí es real. Y la verdad me ha ayudado mucho estar aquí con las compañeras, con las personas de aquí. Yo lo recomiendo mucho. Aquí supe y entendí que Dios es un ser maravilloso, porque todo lo que el mundo me ofrecía nunca me llenó. Lo que el mundo siempre me daba nunca me hizo feliz. Sin embargo, me llenaba de tristeza, sentía yo vacío. Todo lo que me dio Dios, el diablo me lo arrebató. El enemigo siempre va a estar ahí para destruirte. Y debemos entender que a pesar de todo lo malo que hayamos hecho para Dios, cuando uno se entrega y se humilla delante de sus ojos, lo cambia y lo perdona. Todos tenemos esa oportunidad de cambiar, de realizar las cosas de un modo diferente, porque yo he visto en mí todas las obras que ha hecho el Señor, todo lo que me quitó, mis piedras de tropiezo, mis tristezas. Yo sufría de ansiedad, de depresión, yo lloraba por las noches, veía cómo amanecía y seguía yo llorando. Aún teniéndolo todo, yo no tenía a Cristo en mi vida, y entonces por eso recurría yo a medicamentos, a pastillas, a personas que no me llevaban a nada bueno, ¿no? Yo le mentía a mis papás de que yo estaba bien, pero por dentro yo me sentía muy sola. Entonces todo Dios me lo ha recompensado. Mis papás mi papá le pegaba a mi mamá antes. Cuando mi papá quiso separarse de mi mamá, Dios tocó su corazón de mi papá y él dejó de tomar. Por medio de un día que fue al templo y de un día para otro él lo dejó, ¿no? Para mí mi papá es una persona al que yo admiro, porque no necesitó de ningún centro de rehabilitación ni ningún lugar, sino solo fue a la presencia de Dios y Dios le cambió su vida. Mi hermana también antes se drogaba junto con mi cuñado y Dios también tocó su corazón y lo sanó. Es ahora que mi hermana está enfrente de una iglesia y mi cuñado es pastor e evangelista en el templo. También tiene su ministerio musical en el lugar donde yo vivo. Entonces vi cómo Dios hacía las maravillas en la vida de mi familia, pero la única que no lo permitía que Él hiciera su obra en la vida sería en la mía. Hasta en estos momentos en los que considero que Él es el único que me puede sanar y salvar, y que va a dejar todo mi pasado, porque para Él ya es pasado, ¿no? Y aunque el enemigo me ponga pruebas y me ponga cosas en mi cabeza, porque siempre va a estar acechándome, sé que yo, si sigo agarrada en las manos de Dios, Él me va a dar esa libertad para seguir adelante, esa felicidad que mi corazón tanto anhelaba, porque me está regresando a mis hijos, me está regresando a mis padres. He vuelto a ver sonreír a mi mamá, porque antes solo la veía llorar y llegaba a mi casa y la veía postrada, y en vez de darle alientos, solo llegaba y me reía pues de lo que según ella, yo antes le decía: mira tu Dios cómo me tiene, mira ese Dios que tú le hablas, ¿qué me ha hecho? Siempre me soltó, me abandonó, porque a todos sí, a mí no. Entonces entiendo que era el enemigo el que me ponía esas ideas en mi cabeza. Intenté suicidarme y el enemigo siempre me mantuvo así. Siento que me quería dejar en la locura, ¿no? Porque yo escuchaba voces, escuchaba que hablaban de mí, sentía como que había cámaras viendo lo que hacía las 24 horas y les empezaba yo a gritar a mis papás que por qué me vendían, porque yo pensaba que me vendían lo que yo hacía dentro de mi casa a las demás personas, pero era el enemigo y esas cosas que veía. Entonces yo pensé que yo ya no tenía alternativa, que yo iba a morir. Yo ya me había dado por vencida y sabía que ese era mi destino,
que iba yo a morir, que ya no tenía yo ninguna otra oportunidad, ¿no? Entonces Dios me sacó de ese lodo y de ese fango, me limpió otra vez, me dio nuevos vestidos. Considero que ahora tengo un nuevo nombre por la honra y gloria de Dios, que Él ha sido el pilar de todo, que a pesar de que yo lo abandoné, Él nunca me abandonó, y aún estando en esos lugares, Él nunca soltó mi mano. Entonces me llegó la oportunidad de estar aquí. Yo siento que llegó justo a tiempo a mi vida, no antes ni después. Tal vez yo estoy aquí por una obra que él empezado, y tengo un motivo por el cual estarlo, ¿no? Porque mi testimonio le sirva a muchas personas que estén allá afuera, que piensen que no hay salida, que no tienen oportunidad de cambiar. Por esas personas que tienen a Dios, ya conocieron a Dios, pero se han alejado, que no dejen que el enemigo les ponga en su cabeza de que ellos ya no van a cambiar, ya no tienen oportunidad, porque con Dios Él es amor, Él perdona, Él es permisivo, pero te ama, y a pesar de que uno tenga pecado en su vida, Él los va a sanar, pero siempre hay que recordar que Él te ama a ti, no a tu pecado, ¿no? Y lo tiene uno que soltar por medio de la oración. Hay que abrir su corazón hacia Él para que Él nos pueda escuchar, porque Él sabe lo que nosotros sentimos, Él sabe desde mucho antes lo que nosotros pensamos, pero siempre hay que clamar a Dios para que llegue nuestras oraciones. Entonces, yo les invito a que lo busquen, a que no dejen para luego empolvada su Biblia, ¿no? Porque mientras más busquen, escudriñen su Biblia, ustedes van a tener sabiduría, van a tener entendimiento. He pedido y he buscado el perdón también de mi familia. He visto cómo Dios ha obrado en mi familia. He visto cómo mi mamá ha vuelto a sonreír, cómo ha vuelto a sentirse orgullosa de mí. Y siento que no lo hubiera yo logrado si no hubiera yo conocido y aceptado a Dios, y si no me hubiera yo quedado más tiempo. Yo siento que toda obra que Dios ha empezado va a terminar, aún siendo lo peor del mundo, aunque estés en el lodo, y aunque tú pienses que no tengas otra alternativa y que lo tuyo es morir. Dios te tiene aquí y es por un propósito. Si te tiene con vida es porque Dios tiene una obra preparada en este lugar, ¿no? Entonces yo les invito, hermanos, que si ustedes conocen a algún familiar, alguna persona que tenga un problema de alcohol, drogadicción, de ansiedad, de depresión, se acerquen a Dios y le pidan, se humillen ante Él, le abran su corazón para que Dios escuche sus oraciones, ¿no? Y si tienen algún familiar, pueden recurrir a este centro de rehabilitación para que ellos puedan brindarle la ayuda. Es un lugar cristiano donde van a sentir esa paz, ese gozo, para que cuando la persona salga pueda alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Eso sería todo lo que podría yo contarles en este momento, y les voy a regalar un versículo de la Biblia que a mí me ha ayudado demasiado, que yo lo leía desde pequeña antes de que me apartara de Dios, y aún lo sigo practicando, y sé que si fue el primer versículo de la Biblia que yo me pude aprender es por algo. Está en Salmos 37:4, y en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice: deleítate a sí mismo a Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. ¿Y qué les pareció el testimonio, amigos? Muy impactante, ¿verdad? Nos damos cuenta que Irene fue restaurada, que el Señor la hizo libre de amargura, ansiedad, alcoholismo, drogadicción y muchas cosas más. Ahora hay una nueva Irene. Ella viene con gozo, viene con paz, con plenitud, a exaltar el nombre de Cristo en este testimonio. Y ella nos platicaba fuera de cámaras que ella misma se encuentra diferente. Ella misma sabe que ahora Dios es real. A pesar de haber vivido una vida en Cristo desde niña, pero realmente no había tenido un encuentro con el Señor. El Señor le enseñó a pelear las batallas, ahora no en sus propias fuerzas, sino que ahora con el poder del Espíritu Santo. Ella ahora dice que tiene tantos planes, una vida nueva, encontró el amor en Cristo y también encontró el amor para su persona.
¿verdad? Yo creo que luego ella estará testificando en un testimonio más todo lo que el Señor le estará llevando a hacer en este nuevo año que comienza. Ella está muy gozosa, ella va a regresar a casa, ¿verdad? Y ella dice que toda la gente que la conoció en Escárcega, ella dice que no van a poder creer de ver a esa nueva Irene, porque ella vagaba en las calles, se dormía en las calles, en las banquetas, en los lugares en que estaban deshabitados. Y ella entonces dice, ahora me encuentro limpia, interior y exteriormente. Así que ella alaba con gozo al Señor. Ella está segura de que Dios la va a usar dando testimonio en muchos lugares, tal y como ella dice en su testimonio, que ella le pedía al Señor que si la iba a levantar era para usarla en muchos lugares a donde nadie quería ir. Así que Señor hoy está iniciando con ella, dando testimonio para todos ustedes. Así que amigos, pues les agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión y les invitamos a que compartan. La palabra de Dios tiene que ser escuchada. Estos testimonios están hechos con mucho amor para que aquellos que se encuentran todavía sin la luz de Cristo le conozcan. Así que sé parte de la extensión del reino. Hasta la próxima. Bendiciones.